Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. La semana 5 de la membresía. Estamos pasando ahora a lo que va a ser la naturaleza de la membresía. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ministre nuevamente con esta lección. Padre, nos presentamos delante de ti. Pedimos, Señor, tu bendición. Pedimos, Señor, de que tu Santo Espíritu, nuestro gran ayudador, hoy nos asista. Hoy pueda, Señor, abrir los ojos de nuestro entendimiento para ver lo que por nuestra condición y nuestra naturaleza pecaminosa no podemos ver. Amén. Necesitamos ser ayudados. Y la ayuda única que puede revelarnos luz, verdad, es tu Santo Espíritu. Así es. Apodérate de nuestras mentes y suple todas las debilidades del expositor, de manera que tú edifiques tu pueblo, haciendo fiel a tu palabra. Te suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, mientras van acomodándose, vamos a dar introducción a nuestro estudio. Por la bondad del Señor estamos avanzando. El Señor está siendo muy bueno con su pueblo, que está siendo fiel en proveernos alimento y en ayudarnos a que podamos nosotros ir entendiendo la idea central del mensaje. Cada vez que se va llevando los estudios y tanto las predicaciones en series, ¿qué es lo que se hace? Que un gran tema se va subdividiendo de manera que pueda facilitar el entendimiento. Eso es el objetivo fundamental en cuanto a exponer por serie, de tal manera que no se nos escapen muchos detalles que son necesarios que podamos nosotros fijar. Y una de las cosas que nosotros estamos llevando, aparte de la predicación central del estudio, llevarlo por serie. No es hacer un tema, después se nos pasa otro tema, sino que estamos de manera consecutiva llevando una piedra, otra piedra, de tal manera a hacer el edificio. Estamos nosotros llevando la membresía bíblica de la iglesia. Una marca de una iglesia sana es un entendimiento bíblico de membresía. Una iglesia que no tenga un entendimiento correcto de membresía ya es más probable que la iglesia no sea saludable, no sea bíblica, no sea centrado a eso. Nosotros vimos eso en la introducción de este estudio. En la semana 1 vimos la necesidad de la membresía, del por qué era tan necesario tratar este tema de una manera central para la iglesia, porque de ahí viene el poder redarguirnos, corregirnos, instruirnos, ayudarnos unos a otros para que podamos ser y cumplir nuestros roles, a nuestro llamado, a nuestra vocación como hijos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es ser luz, ser sal, predicar el Evangelio, testificar con nuestras vidas. Todas esas cosas, si nosotros simplemente habíamos sido llamados y dejar al azar las cosas, capaz y lo más probable que suceda es que nosotros nos vamos otra vez a ser camaleones, nos íbamos a readaptar a este tiempo. Pero ¿qué hace el Señor en su providencia? Instituyó la iglesia, y en esa institución da la necesidad de que seamos miembros unos con el otro para poder resistir a los fuertes olas de vientos que van embistiendo la barca. ¿Qué hace tranquilo? La unidad en Cristo. La semana 2 vimos el mandato de la membresía. Dios es que manda esto. Vimos por un lado que la Biblia nos da una especificación en unos textos de unos mandamientos, pero vemos en la conducta y en la vida de la iglesia primitiva que ellos se manejaban en
una lista, en una membresía, mostrando: quitad pues ese perverso de medio de ustedes, que muestra de que había integridad entre ellos, y le pide que le quite. ¿Y cómo le va a quitar si nunca entró? Esas cosas fuimos nosotros viendo la semana 2 en el mandato de la membresía. El objetivo de la membresía fue la semana 3, donde vimos a partir de Efesios capítulo 4, donde Pablo enseñaba de que es el Señor Jesucristo que fue estableciendo todos los líderes, todos los maestros, todos aquellos que enseñan, a fin de que todos los santos crezcan en la misma estatura con el entendimiento del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que es el objetivo final de la membresía? Madurez. Que todos crezcan, que todos maduren. Por eso es importante la membresía. Vimos en la semana pasada sobre los desafíos de la membresía. Y los desafíos fundamental era que nosotros evitemos divisiones y colaboremos para unidad. Entonces, nosotros tenemos que ir juntando todas esas lecciones para que podamos nosotros hoy avanzar a otra lección. Porque sí, ¿qué pasa? Que muchos no han tenido fijo esos anteriores aprendizajes. Va a ser difícil que conecte con lo que vamos a desarrollar hoy. Entonces vamos a entrar en un tema diferente, que es la naturaleza de la membresía. ¿Qué es lo que hace propio de que la membresía sea necesario? Que a través de eso estemos juntos, que a través de eso crezcamos, que a través de eso evitemos la división, que colaboramos a la unidad. Esas cosas hacen que hay una naturaleza en cuanto a la membresía. Y eso es lo que estamos desarrollando en la página 54, si pueden ir ahí en su manual de estudio, en su libro de apoyo, página 54. Se nos está acabando el libro. La bondad del Señor. Estamos avanzando. Semana número 5, la naturaleza de la membresía. Y para empezar, hace 2 preguntas de manera a poder nosotros ubicarnos en contexto. Dice: ¿has estado alguna vez en una situación en la que querías ser incluido, pero no eras necesario? ¿Cómo te sentiste? ¿Te pasó alguna vez en incendio, pero había sido que no era necesario? ¿Alguna vez les pasó? ¿Qué sintieron en ese momento? Yo una vez tuve la experiencia justamente en mi pasado. Yo practicaba fútbol y estaba en el plantel y no estaba en la lista de convocados que iban a competir. Y de suplente, o si no, ni suplente luego. Entonces, ¿qué te sentí? Como que yo estoy de más. O sea que no estoy siendo acá llevado en cuenta. Ya hice en Guaná. Entonces, así te sentís. Esa es la sensación que yo tenía. Entonces, eso es lo que nos estaba haciendo la pregunta acá. ¿Alguna vez estuvieron en un lugar y después dijeron: no era tan necesario? Eso es lo que pasa con nosotros cuando estamos en un grupo y somos muchas veces quitados de lo que son centrales, por decir. La segunda pregunta: ¿de qué maneras dependes de otros en la vida cotidiana? ¿De qué manera dependes de otros en la vida cotidiana? Una pregunta que hace para todos. Puede ser diferente la respuesta. ¿Cómo tu día depende de alguien? ¿Cómo, por ejemplo, se puede decir? Amén. Sí, total. Sí.
En nuestra casa, de nuestra ayuda idónea, como nos dio el Señor. En nuestro trabajo está nuestro jefe, dependemos de él, de la orden que nos da, de la hora que tiene que entregar, dependemos de esas cosas. Pero sí tener contacto así con personas. Sí. Entonces, estamos todos de acuerdo entonces en ese punto de que todos dependemos en alguna u otra medida de alguien. Entonces, ahí va haciendo la idea de lo que es nuestro objetivo principal con la clase. Que lo que buscamos es que los miembros de una iglesia local son interdependientes, todos nos necesitamos unos a otros. Y nadie puede decir que nadie debería decir que la iglesia no le necesita, no necesita a otros miembros de la iglesia. O sea que yo no necesito a otro, ni la iglesia me necesita a mí. Eso no se puede decir. Así como nosotros en nuestro día a día necesitamos de otro para poder nosotros seguir nuestras rutinas, también en la iglesia nosotros más todavía necesitamos esa unidad. Y acá encierra la idea central, que lo que nosotros vamos a buscar con este estudio es que nosotros tenemos una interdependencia unos con el otro, de que todos nos necesitamos unos a otros. Esa es la idea que está queriendo cerrar esta lección. Entonces, para poder profundizar el texto, el libro nos lleva en la página 55, donde dice, ¿alguien que nos puede leer? Página 55, título Profundizando. Amén. Algunas veces la gente considera la membresía de la iglesia como si fuese una mera formalidad. Marca la casilla, pone tu nombre en una lista y sigue adelante. Pero el Nuevo Testamento enseña que, como miembros de la misma iglesia, somos miembros de un cuerpo y dependemos unos de los otros, tanto como un pie depende del otro. En 1 Corintios, Sí, adelante. En 1 Corintios 12, Pablo comienza su discusión acerca de los dones espirituales, los cuales los corintios habían estado usando de forma egoísta y para su propio beneficio. En los versículos introductorios del capítulo, Pablo les recuerda que todos esos dones diversos fueron dados por el mismo Espíritu y para el mismo camino. Después, en los versículos 12 al 27, Pablo escribe: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? Porque eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se pueden poner. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Amén. Total. ¿A quién se le está escribiendo esta carta? A una iglesia. Es importante decir de que en ese contexto de iglesia, en ese tiempo, teníamos
básicamente tres culturas. Teníamos la cultura judía, la romana y la griega. Básicamente había tres pueblos en ese tiempo cuando fue iniciada la iglesia. Entonces, ¿en dónde cae, en qué cultura estaba escrita esta carta? A la griega. ¿Y qué buscaban los griegos? Sabiduría. Era un pueblo bien característico que Pablo mismo está diciendo. ¿Qué pasa? Que nosotros en el contexto en sí de esta carta que analizamos en el estudio pasado, ¿recuerdan? Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 en adelante, que decía: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. La carta originalmente estaba escrita con un sentido. Como esto era un pergamino que era todo un contenido, estaba siempre tratando sobre el mismo punto. Y Pablo, ven ustedes que siempre va creciente su enseñanza y es de una manera lineal para mostrar una misma cosa y llega al mismo punto siempre. Pero nosotros vemos, por ejemplo, otros escritores como Juan y eso, que siempre va hablando más o menos en círculos sobre un mismo punto. O sea, que habla del amor y va sobre eso, y habla de piedad y habla otra vez de piedad. Pero Pablo va siempre trazando una línea, hablando hacia el mismo concepto. Como en este caso, él está tratando que haya entre vosotros divisiones, dice. Esto dice en la parte introductoria de su primer capítulo. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que lo que está viendo es de que en esta carta los miembros tienen que ser cuerpo y tienen que ser unidad en Cristo. Ese es el objetivo fundamental en mostrar. Pero para mostrar esta solución tiene que demostrar un problema. Y ese problema justamente que la iglesia estaba en contienda. Habría divisiones. Este era justamente el problema que estaban cruzando la iglesia de Corintio. Pablo escribe la carta y a lo largo de toda la carta él le va mostrando sobre el sentido de la importancia de la unidad. Él primeramente, vayan en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 y 11, vamos a repasar otra vez y conectar todo el texto para llegar al capítulo 2 que nos leyó el hermano, 12. Dice que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Boom, deja ya claro Pablo, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Versículo 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Especifica otra vez Pablo, vea la problema. Por eso yo tengo que moverme a escribir una carta. Hay contienda en Corintio, hay lucha, hay enfrentamiento, hay divisiones en Corintio. Entonces dice, porque quiero quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y él le hace una pregunta que es lo que va a tratar todas las cartas después. ¿Acaso está dividido Cristo? Y de eso es donde empieza él a desglosar y ir. Por ejemplo, capítulo 3. Capítulo 2, capítulo 2, versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene del Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Él está diciendo, nosotros no estamos separados de Cristo, sino que unidos en Cristo para saber nosotros lo que hemos nosotros recibido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿En qué región estaba hablando él?
una región griega donde buscaban sabiduría, y él estaba diciendo, no, yo estoy haciendo esto en unidad del Santo Espíritu de Dios y no enseño como enseñaría un hombre, sino enseño conforme al Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Capítulo 3, versículo 6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Por qué hay Apolo? ¿Por qué hay Cefa? ¿Por qué hay Pablo? ¿Por qué hay Cristo? Dice él, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, dice otra vez. ¿Por qué? Porque había división. Él está hablando en ese sentido. Los dos que están haciendo, manifestando la gloria del Señor, es una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros no somos nada más. Nosotros somos simples siervos, heraldos de ese Dios que colaboramos. ¿Por qué? Porque somos su esposa, somos su ayuda idónea de esa cabeza que es Cristo. Amén. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Recuerdan? Añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Pero ¿sobre qué se añade? Sobre la fe. Y Pablo está diciendo, yo puse el fundamento, la base, y sobre eso se tiene que ir edificando. Pero está diciendo, pero cada uno mire cómo sobreedifica el edificio que yo dejé. Porque él plantó esa iglesia y algunos estaban sobreedificando, pero trayendo agua hacia su molino. Y él está diciendo, tiene que mirar de cómo sobreedifica esa iglesia. Eso va conectando. No puede haber diferencia, no puede haber división. Si un solo maestro fue la que bajó la esperanza, la vida, no puede pasar esto que ustedes están pasando. Y sigue explicando. Y nos pasa en esa misma enseñanza. Vamos ahora que ya va a tratar los problemas en sí. El ministerio apostólico, capítulo 4, en caso de inmoralidad, capítulo 5, recuerdan, esto ya tratamos. Que escuchó Pablo que hay fornicación en la iglesia. Y ahí Pablo va hablando sobre esa importancia de la unidad que tiene que haber en Cristo, y uno que estaba siendo en el misma parte de ese cuerpo que estaba siendo contaminados con la maldad. Y vosotros que estáis envanecidos, le habla Pablo claramente, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 7. Claramente, se dividen ustedes, pero de las cosas impuras. Pasa más adelante, capítulo 6, y habla en el versículo 14. Capítulo 6, versículo 14. Y Dios, que levantó al Señor, a Jesucristo, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? Habla a través de la importancia de la unidad con Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Enseñanza de nuestro Señor Jesucristo está él mencionando. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Otra vez habla de la unidad perfecta con Cristo de todos aquellos que son redimidos por Él. Capítulo 7, versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Hermanos,
glorioso esta carta. Él está progresivamente hablando y que en todos los sentidos esa unidad que se tiene con Cristo se va también pasando en lo que el Señor ha instituido. El Señor instituyó el matrimonio y Él está diciendo acá que esa unidad que existe del creyente con su Señor tiene que haber también con su esposa. Pasa más adelante, capítulo 9, dice: versículo 26, capítulo 9, versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que Él perfectamente unido, sino que golpeo mi cuerpo, lo que le impide justamente esa unidad con Cristo, que es su propio pecado. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3, y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Está hablando siempre unidad y unidad. Versículo 14 del capítulo 10. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, versículo 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Versículo 21, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Versículo 32, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, sino que tenían que comer en una unidad. Vemos, Pablo está hablando todo siempre sobre una misma línea. ¿Y qué es la línea? Llegar a ser miembros, ser cuerpos en Cristo. Pero ¿qué problema hay con la sociedad y la condición corrupta del corazón del hombre? Que hay contiendas, hay divisiones, hay rupturas, y eso hace a que no sea llevado este misterio, y él está acusándole claramente. Ahora sí entramos en nuestro capítulo 12, vayan allá. Versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿De qué habló primeramente? Del gran tema de la santificación, capítulo 5. Uno se estaba volviendo impuro, acusó Pablo. Después habló de la mujer, después habló de la Santa Cena. Y ahora está hablando sobre los dones del Espíritu y habla: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Hermanos, ¿recuerdan la primera pregunta que hizo Pablo en capítulo 1? ¿Qué dijo Pablo? ¿Acaso está dividido Cristo? Y ven ustedes que va hablando sobre ese mismo hilo, haciéndole claro a ellos la evidencia de la unidad perfecta que existe en Cristo. Habla él de que es eso que está pasando con el pueblo es pecado. Y habla, versículo 12 en nuestro texto: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un
cuerpo, así también es Cristo. De la misma forma que funcionan sus vidas, les dice, sus cuerpos, sus miembros, es que funciona Cristo. Entonces, más o menos, en la diversidad está la unidad. Siendo muchos, siendo diferentes, está la unidad. Eso es lo que está diciendo. Y está usando nuestros cuerpos que nosotros conocemos, que tenemos diferentes partes, dedos, y que hace todo otra vez eso uno solo. Responde. Nosotros, cuando algunos se quieren hacer el maestro y van clavando algún cuadro, algo en su casa, y de repente, ¡boom!, agarra su dedo. No dice, dedo, mi dedo, dice, porque es parte de su cuerpo, siente, y hasta la punta de su dedo le agarra eso, porque a su propio miembro, a su propia parte está agarrando, porque en uno irradia todo. Así funciona esto, está diciendo Pablo, y muestra la mejor forma de unidad que Pablo está transmitiendo es justamente el cuerpo. Él habla en sentido de esposa, él habla en sentido de familia, en sentido de pueblo, y en sentido, ahora no está hablando de que esa unidad perfecta que existe, que un creyente con Cristo, es como el cuerpo funciona, depende de su cabeza, y así es el cristiano, está diciendo. Pero, ¿qué es el problema? Que nuestra condición pecaminosa, nuestra naturaleza caída, no puede entender esas cosas porque le son muy elevadas. ¿Por qué? Porque cada uno iba creciendo en ciertas culturas. Romanos buscaban poder. Ellos eran poderosos. ¿Y cómo es que el evangelio va a llegar ahí? No, el mismo evangelio va a llegar ahí. Pablo por eso dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo. Y a este grupo de personas también. ¿Y los judíos qué buscaban? Señales. Porque por más de señales que recibían, muchos no se levantaban. Entonces, así inició la iglesia. Y nosotros en este tiempo no podemos decir que algo ha cambiado en la sociedad. No es que ahora que avanzó la ciencia, el estudio, somos más cultos. No, ¿qué es lo que está operando? Características bien definidas de esto. Por ejemplo, ¿qué nosotros estudiamos ya? Que la gran mayoría son autónomos, son individualistas, que son características después que llegan al consumista. Hay otra característica que son legalistas. Otra característica que podemos agregar acá de hombres hoy en este tiempo, moralista. También otro de lo que vimos, antropocéntrico. ¿Algo más de características de hombres que hoy estamos viendo? ¿Qué clase está operando más ahora? Pragmatismo. Sí. Sí. Exactamente. Ecumenismo. Y muchos que podemos nosotros ir encontrando. En fin de todo, hermanos, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? De que el pueblo en el tiempo del inicio de la iglesia, como ahora, no cambió. La naturaleza pecaminosa siempre fue manifestándose. Y esto, hermanos, sin darse cuenta, es lo que a nosotros nos está adoctrinando. Sin darse cuenta, nosotros estamos cayendo en uno de estos.
Y la raíz de todo es porque en estas naciones estábamos siendo. Estábamos hablando con el pastor mientras estábamos orando, y ahora la iglesia, ¿qué es lo que busca? Que haya estos milagros, que oikopesa. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Qué raíz tiene eso? Raíz judía. No, yo quiero ir a una iglesia que haya sanación, yo quiero una iglesia donde caiga dólares. Upesa, y estos tienen características de fondo. O si no, eso tiene raíces del pentecostalismo. Pentecostalismo, no pentecostalismo, sí, porque hay muchos hermanos que justamente no ven con solo ver una. Pero ese pentecostalismo es así de señal, así de muy nada, pincel, ¿sabes? Emoción. Cuando la palabra dice, donde el espíritu de calma, reverencia, esa solemnidad, ellos inclusive. Exactamente. ¿Por qué pasa eso? Y eso es justamente lo que Pablo explica, por la separación que hay con Cristo, que aquellos hombres no son movidos por el Espíritu Santo ni por Dios mismo para hacer eso que hacen. Por eso él habla también de los dones y de las lenguas y de la Santa Cena, cómo se estaba celebrando, y que la mujer cómo le estaba teniendo a su esposa. Todas esas cosas trata. ¿Por qué viene todo eso? Por la separación que hay en Cristo, porque separados de mí nada podéis hacer, pero el que permanece en mí, yo en él, ese lleva buenos frutos. Es el sentido orgánico de la carta de Corintios que según estamos viendo. ¿Qué pasa, hermanos? De que tanto esta como estas son culturas que van impidiendo que se pueda propagar el Evangelio. ¿Y qué es la cultura? La cultura es cultivar, y va cultivando en nuestras mentes ese sentido de pensamiento y ese formato de vida. Por ejemplo, un sentido autónomo tiene una fobia al compromiso. Él es autónomo, quiere ser. Seamos pareja pero sin casarnos. No quiere compromiso. Y ese es el estilo de este tiempo. Está viviendo autónomo, individualista, siente el acento. Y también el egoísta. Y ese lleva la cultura. Nos va cultivando nuestras mentes, nos va adoctrinando, nos va siempre llevando a ese modelo. Y muchos de nosotros estamos viniendo ahí. ¿Y qué es lo que el Evangelio hace? Liberta eso para que nuestras conciencias puedan solamente estar atadas a Jesucristo, y en esa unidad nosotros podamos ver los peligros de estos y cómo nosotros salimos de eso solamente a través de Jesucristo. Solo Cristo es lo que nos puede mostrar estas necesidades, y qué es lo que puede empezar a derrocar todo esto. Es la palabra. Por eso es que tanto Jesucristo dijo, no, yo no me voy a usar otra cosa con ustedes. Tanto para ustedes que son judíos y para ustedes que son gentiles, yo no voy a usar otro poder. Yo voy a usar solamente el Evangelio. Por eso es que él está diciendo a los corintios, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar. También a los griegos, en esta misma carta de los corintios, yo no me fui a ustedes con palabras sabias, sino con espíritu y con poder del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? De que ese Evangelio que operó en ellos, que nos está mostrando de que en Cristo nosotros somos juntos. Hermanos, esto no es un libro para nosotros ser padres, para nosotros ser esposos, para nosotros ser hombres exitosos. Este es un libro de redención, es un libro para salvar nuestras vidas de la ira del pecado que tiene Dios contra todos aquellos que están en esa condición. Esto es un consuelo para todos aquellos que reciben y ven su condición. Entonces, cuando nosotros estamos más unidos a Cristo, más penetrados con Cristo,
es que nosotros empezamos a ver todas las áreas en Él. Por eso dice, Padre, no exacerbéis a vuestros hijos. Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criádlo en la disciplina y amonestación del Señor. Y otro texto que habla para padres solamente es Deuteronomio 6 y es Colosenses. Y después nada más. Pero ¿qué es lo que habla? Que en la centralidad de Cristo tiene que ser todo. Es lo mismo que nos está diciendo acá. Para nosotros ser iglesias, hay una naturaleza en la membresía. Y esa naturaleza en la membresía es el Señor Jesucristo, que en Él estamos unidos. Vamos a leer otra vez en contexto. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Todo lo que dijimos es para que nosotros, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuisteis todos bautizados. Hoy vamos a tener un bautismo. Y esto llega acá, por providencia del Señor. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, por el Espíritu Santo de nuestro Dios, en un cuerpo, sean judíos, sean griegos. Todos para nosotros sepultarnos a un cuerpo, y esto es Cristo. Me viene a la mente cómo figura el Espíritu en este tema, que el Espíritu que se sumerge en Cristo. Amén. O sea, que es como un agua que está de muy viejo, revestido de Cristo, sumergido en una morina. Sepultado. Sepultado, o sea que no es por tu propio, es Él el que te sumerge. Sí. De manera que ya no vivo yo, sino Cristo en mí, por su Espíritu. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, tremendo es lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que une al mundo? Generalmente hay algo particular que le va uniendo. Es asociación de tercera edad, que le une su etapa de vida. Olimpia. Le une una insignia, unos colores. O sea que le va juntando en una comunidad para que ellos puedan todos estar en ese mismo sentir. ¿Qué es lo que hace? De que nosotros somos tan diferentes. Y eso es una de las posturas contrarias también de mucho de lo que está también ocurriendo hoy. No, ¿por qué no hay una iglesia solamente para jóvenes? No, ¿por qué no hay una iglesia solamente para adultos? Eso va contrario a lo que está aquí las Escrituras enseñándonos. Por eso es que no puede haber unos estudios exclusivos para jóvenes, unos estudios exclusivos para adultos. Aquí está diciendo de que en esa diversidad justamente está la unidad. Porque la unidad no depende de aquellos que provocan hombres, sino Dios. Cristo mismo estamos unidos. Hablando de que, por ejemplo, oye, lo que es música mundana, para demostrar que como creyentes de ahí no somos tan diferentes. Digo, ella es una fecha para aclarar la gente de la vida. Antes de este tipo, mamá, yo era demasiado luz. Los retratos que hablan del ecumenismo y que ahora hombre soberano. Exacto. Y entender eso que nosotros como que justamente también lo que trae hoy día, algunos por ejemplo es categorizar el apóstol, a tipo lengua, de la más espiritual y como menos que sea otro. Saber que uno que ha nacido de nuevo, hoy se arrepiente en el púlpito, en la predicación, la misma simiente de Cristo, el Espíritu Santo de Dios mora en él. Amén. Eso no te hace más que el otro, ¿sí? Tipo,
Por eso es que todas esas culturas es importante nosotros saber, porque es el trasfondo de muchos de nosotros. Nosotros no tenemos que olvidarnos de que nosotros fuimos parte de ahí, que somos rescatados para ser ahora pueblo de Dios. Por eso, esa cadena de seres que dice el católico romano, por sobre todo, que enseña, y muchos de los evangélicos llamados también ahora que están practicando, de que Dios ha manifestado especialmente en algunos para que pueda hablarnos. Esa cadena de seres que es totalmente extrabíblico. Porque ¿quién es el enseñador de Dios, de las Escrituras? Es el propio Espíritu. El gran ayudador es el propio Espíritu. Por eso es que estos reformadores lo que más deseaban es que por más, hermanos, por más de que en ese tiempo puede ser que haya los mejores predicadores que se pudo conocer, los mejores teólogos, pero ellos no se fiaban igual de ellos mismos y dejaban que las Escrituras estén en la mano del pueblo, para que ellos mismos puedan, ayudados con el Espíritu, ser despertados. No es que, no hay necesidad de otra Biblia, está ya Spurgeon al frente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Que las propias Escrituras iba convenciendo, porque la palabra es viva y eficaz y cortante. Entonces, hermanos, estamos nosotros viendo qué es la naturaleza de la membresía, qué es lo que nos hace a nosotros unirnos a eso. Y eso es, a ver, ¿qué es? ¿Qué es la naturaleza de la membresía? Cristo, hermanos. Amén. Amén. ¿Qué es lo que es la enseñanza por sobre todo de Corintio? Mostrarnos el cuerpo y la unidad perfecta de Cristo. Vamos ahora a la pregunta. Vamos a evaluarnos qué tal hemos entendido el texto. Dice, ¿qué metáfora usa Pablo para describir a la iglesia en este pasaje? Somos un cuerpo. Así es, todo. Hace mí. Estaba escuchando un predicador que decía el problema es que algunos son como una uña que constantemente tienen que cortar, muchas veces molesta, pero sigue siendo algo esencial del cuerpo, a pesar de ser una uña, a pesar de ser cabello que al contrario, tienen que cuidar mejor inclusive, porque el cabello llega a ser hermoso en el cuerpo si es que lo cuida bien, pero de la misma manera puede ser un estorbo, una trenza, una guarida de bichos si es que no lo cuida. Sí, total. Pero ahí entra el tema de la unidad de la iglesia, que tiene que ver esos miembros más débiles, más así para cuidarlo mejor. Amén. Que necesita ese alimento y un cuidado más. Exacto. Porque la uña puede generar mugre Sí, y por eso justamente como estaba diciendo el mismo texto, de que aquellos que son menos dignos, el Señor le da más dignidad. Los que son menos decorosos, más decorosos. Hermana. Amén. Amén. Un punto muy... ¿Para qué? Para soberanía. Va a adorar la soberanía. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo? Y la idea no es avanzar rápido porque estos son temas tan centrales que ¿qué es lo que nos enseña? A ser iglesia. No hay otro modelo para ser iglesia del Señor Jesucristo que entender de que nosotros somos miembros de los unos de los otros. Y esto es algo que se tiene que discernir espiritualmente y también se tiene que creer.
a la medida que nosotros vamos creyendo estas palabras, es que nosotros también tenemos que ser movidos a vivir. La metáfora que usa Pablo es un cuerpo y sus miembros, como bien dijimos. Nuestro cuerpo se subdivide en muchos, tiene parte superior, inferior, derecha, izquierda, anterior, posterior, en distintas partes, distintos puntos. ¿Y eso qué hace? Que justamente cuerpo es el conjunto de las partes y unidad es parte del todo. Unidad, nosotros somos miembros, somos parte del todo, no somos el todo tampoco, que algunos se creen ser autosuficiente en sí mismo. Por eso es que este autónomo no tiene lugar. Por eso es que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tiene que negarse a esa condición y después seguir. Por eso el joven rico no pudo seguirle mal al Señor. No pudo dejar él su amor, su egoísmo. Estos son los peligros que nosotros como iglesia estamos sufriendo. Estos son los que van embistiendo continuamente a nuestra barca. Pero nosotros cuando somos conscientes, cuando uno va diciendo, pastor, yo opino que la predicación tiene que durar solamente 25 segundos, porque según los estudios de hoy, ¿qué nos estamos yendo ahí? A un pragmatismo. Y estamos nosotros pidiendo encapsular cosas que se tenga que exponer de todos los detalles de una manera fiel y clara. Y por eso es, hermanos, que nuevamente nosotros tenemos que saber el tiempo que vivimos. Por eso dice Romanos capítulo 12, si me ayudan todos, presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que sea vuestro culto racional. ¿Cuál sea la honra? Ese es lo que tiene que siempre continuamente ir a nuestra mente. Por ejemplo, 5 pasos para llegar al éxito, 3 pasos para tener la cosa, 2 pasos para todo así, tips, 2 minutitos, 5 segundos, cosas así muy bien. Y para ver una cosas un poquito de andando, y para ver cualquier libro de novela, cualquier cosa, partido, total. Y tu tiempo, tu devoción con Dios, con la palabra, se deja de lado. Entonces viene de la iglesia y ya y influencia positivamente también hacia otros. ¿Por qué? Porque ¿qué es la cultura, dijimos? Que va cultivando en nosotros, va haciendo un modelo de nuestras mentes. Y pobres nuestros hijos, hermanos, pobres nuestros hijos. Por eso el Señor nos dice, instruye al niño cuando fuere chico. Vamos a pregunta 2 y vamos avanzando con nuestro estudio. ¿Alguien que nos pueda leer? ¿Qué dice Pablo que es cierto acerca de cada uno de nosotros que somos cristianos? Así que todos somos Amén. Totalmente. De que una obra soberana de Dios mismo que ha hecho eso que nos sumergió. amén. Que fuimos bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Esto significa que cuando vinimos a la fe en Cristo, fuimos unidos a Cristo y todos aquellos que también están unidos a Él por fe. O sea que nos unimos a la gran familia de la fe del pueblo de Dios. Estamos también en la lista de Abraham, de Isaac, de Moisés, de Jacob, por la pura bondad del Señor Jesucristo. Generalmente en la música del Salmo 113:5 era que Dios se guía al guiar los cielos y la tierra y levanta del muladar al pobre, el escombro, no podrá sentarlo junto a los príncipes de su pueblo. Amén. Literalmente es lo que ha hecho. Amén. Nuestra membresía
en la iglesia local es el modo que se manifiesta y la forma en que vive esa unidad que tenemos unos con otros los cristianos en la iglesia local y la universal. Nuevamente, la importancia de la membresía, ¿dónde radica? Justamente para nosotros vivir de una manera práctica esta unidad. Ninguna institución vive en una perfecta unidad como la que tiene que vivir la iglesia en este tiempo. Pero cuando nosotros vamos a empezar a ser más unidos, a medida que nosotros vayamos limpiándonos a nosotros de la suciedad de cultura que se nos ha a nosotros oprimido. Entonces, antropocentrismo más claro, algo que yo lo que más afecta en este tiempo un tornado de el antropocentrismo, de que pensamos, inclusive creyentes, como estamos diciendo, que somos el centro. Sí. De que a mí no me visita luego, no me llama luego, hasta que vos pensás que sos el centro. Y no venimos necesitados de Cristo y venimos a Cristo. Exacto. Sería muy bueno un día poder llevar un estudio de este ciclo. Muy bien, hermanos, última pregunta, 3, como dice. ¿Qué dice el versículo 14? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Amén. Que acá vemos claramente que Pablo dice que no consiste en un solo miembro, sino muchos. Esto significa que la iglesia está y tiene el fin de estar compuesta no de una sola clase de personas que son todas iguales. No es todo nariz, no es toda oreja, no es todo pie. Tiene que haber diversidad diferente, Ana, sino de personas con diferentes dones. Hermanos, tiene que haber diversidad de dones. El Señor hace un cuerpo en lo local. Dificultades, algunos vienen con dificultades económicas, otros con unos trasfondos diferentes. En este aspecto, primeramente, hay que muchas iglesias practican este tema de que escuela de pastor, escuela de líderes, o sea que uno puede llegar haciendo eso, tenemos sí o sí hacer un pastor, cuando no se considera ella llamado a ese un peligro, sino que es de un abuelo a asistir a una que es prácticamente un imperio, o sea que totalmente un gran peligro. Así como hay una unidad en la diversidad entre los miembros del cuerpo, de igual modo debería haber una unidad en la diversidad entre los miembros de la iglesia. Hay una unidad en la diversidad ¿de qué? De los miembros de nuestro cuerpo. ¿Cómo es que nuestra oreja, que tiene un sentido auditivo, se junta con el sentido ocular? ¿Cómo se entiende esa cosa? Son diferentes totalmente, pero son juntos. Así también en esa diferencia de un hermano con otro hermano también son juntos. Perfectamente nos explica esto. Entonces, hermanos, vamos a llegar hasta acá. Tenemos hoy largo la actividad, entonces vamos a cerrar esto, no sin antes preguntarte, ¿estás cambiando tu forma de ver la membresía? ¿Estás amando más la iglesia de Cristo? ¿Te estás comprometiendo más con la iglesia? Esas son las preguntas, hermanos, que quiero que vayas meditando en la semana. ¿De qué forma te está afectando la membresía, el compromiso y el amor a la esposa de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre. Alabado sea, Señor, por los siglos de los siglos. Toda potestad, todo poder te ha sido dado y tú le has conferido a la iglesia. Todo, Señor, nos has dado a nosotros para anunciar tu gloriosa vida, obra
muerte y resurrección. Tú nos has dado, Señor, en hablar de tu evangelio. Oh Padre, humíllanos, Señor, en nuestra condición de pecado. Límpianos más y más y ayúdenos, Señor, a vivir conforme a la vocación de nuestro llamado, a ser una iglesia santa, saludable, Señor. Ayúdenos, Padre, a comprender la profundidad de la enseñanza de estar unidos, así como nuestras manos a nuestro cuerpo, nuestros pies a nuestros cuerpos. Así como nuestro cuerpo es uno, nosotros somos uno contigo, Señor. Bendito seas. Gracias, Padre. Muchas gracias. Y ayúdenos a seguir creciendo, madurando en la unidad, en el amor y estimulándonos para la buena obra. A ti sea la gloria. En el nombre de Cristo, Padre. También te oramos por nuestro culto. Dirija la adoración, dirija tu palabra y ayude, Señor, para que podamos celebrar hoy un bautismo de una obra poderosa nuevamente de tu palabra. Oh Señor, exaltado sea por siempre. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Vamos a saludarnos, hermanos.